Si caminas por cualquier barrio de Bogotá, Medellín o Cali y levantas la mirada, lo vas a ver. Ahí están, silenciosos, vigilantes. Esos cilindros negros o azules que coronan nuestras casas como si fueran sombreros de plástico. En Colombia, el tinaco o el tanque de reserva es parte de nuestra arquitectura emocional. Es nuestro seguro de vida, nuestra paz mental. Sabemos que pase lo que pase con la red pública, hoy habrá agua para el tinto. Pero ahora, crucemos el mapa. Aterrizamos en un suburbio promedio de Ohio, en las calles de Chicago o en los vecindarios de techos inclinados de Nueva Jersey. Levantas la vista y nada. Los techos están limpios, solo tejas, chimeneas y quizás algún panel solar. No hay tanques, ni uno solo. En un país que parece tenerlo todo en abundancia, ¿por qué parece que les falta lo más básico? Una reserva de agua sobre sus cabezas. Para nosotros, ver un techo sin tanque es como ver un carro sin llanta de repuesto, una imprudencia. Pero para un estadounidense, la idea de subir 1000 litros de agua al techo de su casa suena a una locura de ingeniería o a una escena de una película de desastres. ¿Es que acaso su agua nunca se va? ¿Es que confían ciegamente en el sistema? ¿O hay algo en el diseño de sus ciudades que nosotros, desde nuestra perspectiva latina, no hemos alcanzado a notar? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una diferencia de fontanería. Es una guerra entre el clima extremo, la presión física y una infraestructura que funciona de forma invisible. Prepárate, porque hoy, en el Sesgo del Dato, vamos a desmontar el mito del tanque de agua. Vamos a entender por qué en Estados Unidos el agua cae del cielo de una forma muy distinta a la nuestra, y por qué poner un tinaco en una casa de Miami podría ser el peor error de construcción de tu vida. Si este dato ya te dejó mirando al techo, suscríbete a El Sesgo del Dato. Aquí cuestionamos lo que parece normal hasta encontrar la lógica oculta. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te has quedado sin agua por olvidar llenar el tinaco? Te leo. La fuerza invisible. El mito de la gravedad versus la presión constante. Si alguna vez has sentido la frustración de una ducha sin fuerza en un hotel o en una casa ajena, entenderás por qué en Colombia el tanque en el techo es un símbolo de autonomía. Tu instinto te dice que el agua debe caer para tener fuerza, pero en Estados Unidos la ingeniería civil ha eliminado esa dependencia de la gravedad individual. Las redes de distribución en Norteamérica operan bajo un principio de presión constante y masiva, impulsada por estaciones de bombeo de alta potencia que mantienen el flujo activo las 24 horas del día. A diferencia de nuestros sistemas, donde el agua llega a la entrada de la casa y espera a ser subida al tanque, en Estados Unidos, el agua golpea la tubería interna con una potencia que hace innecesario cualquier depósito elevado. El ciudadano no necesita asegurarse con un tinaco porque confía en una infraestructura estatal que garantiza que, sin importar la hora o el piso en el que se encuentre, el chorro de agua tendrá la misma intensidad. Es una transición de la responsabilidad individual a la eficiencia colectiva, donde el diseño urbano asume el rol que nosotros le asignamos a ese cilindro azul sobre nuestras cabezas. El enemigo en el termómetro. ¿Por qué el frío dicta las reglas del juego? Imagina por un momento que despiertas en una mañana de invierno en Minnesota, con una temperatura exterior de -20 grados centígrados, y tratas de usar el agua de un tanque expuesto en tu tejado. Lo que encontrarías no sería agua, sino un bloque sólido de hielo, capaz de destruir la estructura misma de tu hogar. Aquí es donde tu sesgo tropical choca con la realidad climática del hemisferio norte. En gran parte de Estados Unidos, tener agua estancada al aire libre es una invitación al desastre físico. El agua, al congelarse, se expande con una fuerza hidráulica que reventaría las paredes de cualquier tinaco de polietileno o metal. Además, las tuberías de conexión quedarían bloqueadas, dejando la casa sin suministro y provocando inundaciones masivas en el momento del deshielo. Por esta razón, la ingeniería estadounidense ha enterrado toda la plomería por debajo de la línea de escarcha y ha eliminado cualquier almacenamiento exterior. La arquitectura de sus techos, diseñados con ángulos agudos para evacuar la nieve,
no está pensada para sostener depósitos que se convertirían en trampas de hielo mortales durante la mitad del año. La batalla contra la gravedad. Techos de madera versus toneladas de agua. Si intentaras colocar un tanque de 1000 litros en el techo de una casa promedio en Estados Unidos, estarías poniendo en riesgo la vida de quienes habitan debajo. Mientras que en Colombia estás acostumbrado a caminar sobre placas de concreto y vigas de acero, la mayoría de las viviendas estadounidenses están construidas con marcos de madera ligera y teja asfáltica. Un tanque lleno de agua pesa exactamente 1 tonelada, una carga muerta que estos techos no están diseñados para soportar de forma puntual. La prioridad del diseño arquitectónico en el norte es la flexibilidad sísmica y la ligereza para evitar colapsos por acumulación de nieve. Reforzar una estructura de madera solo para sostener un tanque que la red pública hace innecesario se considera un error de diseño y un desperdicio de recursos económicos. Para el constructor estadounidense, el techo es una barrera protectora contra los elementos, no una plataforma de carga. Subir 1000 kilos de agua a una estructura de pino y yeso es una idea que desafía tanto la lógica financiera como las leyes básicas de la física estructural de sus barrios. El seguro invisible, la reserva que sí tienen, pero no ves. Es probable que creas que en Estados Unidos no hay reservas de agua, pero la realidad es que simplemente están mejor escondidas. A diferencia de nuestras casas, donde el agua entra fría directamente desde el techo a la ducha, el sistema estadounidense está invertido y tecnificado. Cada hogar cuenta con un water heater o calentador de tanque, generalmente ubicado en un sótano, un garaje o un armario ventilado. Este dispositivo no es solo un calentador, es un depósito de reserva de entre 150 y 300 litros de agua caliente, listos para ser usados bajo presión. Al estar dentro de la casa, el agua está protegida de las temperaturas extremas y se mantiene higiénica en un sistema cerrado. Además, instalan pequeños tanques de expansión que absorben los cambios de presión para evitar daños en la tubería. Tienen por lo tanto una reserva estratégica que garantiza confort térmico inmediato, algo que un tinaco expuesto al sol o al frío jamás podría ofrecer con la misma eficiencia. El agua no está en el techo, porque está en el corazón de la casa, protegida y lista para fluir a la temperatura exacta que el usuario decida. El dictamen del vecindario, estética y el valor de la propiedad. Si alguna vez has pensado que un tanque azul en el techo no se ve tan mal, es porque vives en una cultura que prioriza la funcionalidad sobre la uniformidad visual. En Estados Unidos, sin embargo, el valor de una casa está intrínsecamente ligado a la estética del vecindario, regida a menudo por las estrictas asociaciones de propietarios, o HOAs. Un tinaco rompiendo la línea limpia de un tejado se considera una contaminación visual, que puede reducir el valor comercial de toda la cuadra. Existe un sesgo cultural donde los sistemas de soporte de la casa, como el agua, el gas o la electricidad, deben ser invisibles para que la arquitectura destaque. Para el ciudadano estadounidense, ver un tanque en el techo es señal de que la infraestructura urbana ha fallado, algo que genera desconfianza y baja el estatus de la propiedad. La arquitectura prioriza la limpieza visual, y cualquier elemento que sobresalga del diseño original es visto como una improvisación que afecta la armonía del suburbio. En este contexto, el agua debe llegar como por arte de magia desde el suelo, manteniendo el techo como un plano estético impecable y libre de estorbos industriales. La trampa biológica, el costo oculto del mantenimiento y la salud. Quizás no te detengas a pensar con qué frecuencia lavas tu tanque de agua, pero en Estados Unidos, la seguridad sanitaria es una obsesión legal y social. Mantener un depósito de agua al aire libre, expuesto a los cambios de temperatura y a la luz solar, facilita la proliferación de algas, bacterias como la legionela y sedimentos minerales. Las normativas de salud pública en Norteamérica son extremadamente rigurosas con el agua potable. Un tanque individual requiere un mantenimiento, sellado y limpieza que el ciudadano promedio no está dispuesto a realizar ni a pagar.
Prefieren confiar en el tratamiento químico masivo que realiza la ciudad, donde el agua viaja por tuberías selladas y presurizadas directamente hasta su grifo, sin escalas donde pueda contaminarse o estancarse. El sesgo de tener mi propia agua se pierde ante la ventaja de recibir un líquido que ha pasado por controles de calidad industriales y que no ha pasado ni un minuto expuesta al aire o a los insectos de un tejado, eliminando así un riesgo biológico y un dolor de cabeza logístico que nosotros asumimos como parte de la rutina doméstica. La red que nunca duerme, el mito de la estabilidad del servicio. Tu necesidad de tener un tanque nace de la desconfianza histórica en los servicios públicos. Sabes que un arreglo en la cuadra puede dejarte seco por un día entero. En Estados Unidos esa desconfianza prácticamente no existe, debido a la redundancia de su red eléctrica y de agua. Las ciudades están diseñadas con sistemas de respaldo masivos. Si una bomba falla, otra entra en funcionamiento instantáneamente. Si hay un corte de luz, generadores industriales mantienen la presión del agua. Es extremadamente raro que un ciudadano experimente una interrupción del suministro, por lo que la idea de invertir espacio y dinero en un tanque de reserva se percibe como una redundancia absurda. Para ellos, el tanque es un objeto del pasado o de zonas rurales extremadamente remotas. En el entorno urbano y suburbano, la infraestructura es tan estable que el agua se da por sentada, permitiendo que el diseño de las casas ignore por completo la necesidad de almacenamiento preventivo. Es el triunfo de la ingeniería de sistemas sobre la prevención individual, donde el seguro de vida no es un cilindro en tu techo, sino un contrato de servicios públicos de alta confiabilidad. El horizonte compartido. El secreto de las torres de agua municipales. Es probable que mires al horizonte de un pueblo estadounidense y veas esas gigantescas torres de acero que parecen naves espaciales y te preguntes para qué sirven. La realidad es que en Estados Unidos sí hay tanques de agua, pero son comunitarios, no individuales. En lugar de que cada familia cargue con la responsabilidad de mantener 500 litros en su techo, la municipalidad construye un tanque de millones de litros elevado a gran altura. Estas torres de agua utilizan la física más simple y efectiva. Elevan el líquido para que la energía potencial se convierta en presión hidrostática para todo el vecindario. Es una solución de economía de escala. Un solo tanque gigante, monitoreado profesionalmente y tratado químicamente, sirve a miles de hogares, con una eficiencia que 1000 tanques pequeños jamás podrían igualar. Mientras nosotros miramos nuestro propio techo para revisar el nivel del agua, ellos miran hacia el horizonte, donde un gigante de acero garantiza que el flujo nunca se detenga, permitiendo que las casas permanezcan ligeras, estéticas y libres de la carga que para nosotros es una norma cotidiana. En Estados Unidos, el techo vacío es el resultado de una batalla ganada contra el hielo y de una apuesta total por la infraestructura colectiva. Dos mundos, dos ingenierías y una misma necesidad, el agua. La próxima vez que viajes o que mires hacia arriba al caminar por tu cuadra, ya no verás solo un pedazo de plástico o un tejado desnudo. Verás una lección de física, de clima y de historia escrita sobre nuestras cabezas. ¿Y tú? ¿Cambiarías la seguridad de tu tanque de reserva por la presión constante de una red pública o prefieres tener el control total de tu propia agua? Déjamelo saber en los comentarios, porque en este canal lo que parece obvio siempre tiene una explicación profunda. Y esto fue El Sesgo del Dato. No te olvides de suscribirte para seguir descubriendo las verdades que se esconden a plena vista. Nos vemos en el próximo hallazgo.